el cetro de tu reino. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto Dios te ungió con óleo de alegría. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Clama a Dios con alegría, sí, canta la gloria de su nombre, porque Jesús es mi razón de ser, porque Jesús es mi razón de ser. Cuán asombrosas son sus obras. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él es la razón de ser, porque Él es la razón de ser. Exáltalo, hermano, tú que estás a mi lado, exáltalo con gozo, porque Él es poderoso, porque Él es poderoso, porque Él es poderoso. Clama a Dios con alegría, sí, canta la gloria de su nombre, porque Jesús es mi razón de ser, porque Jesús es mi razón de ser. Cuán asombrosas son sus obras. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él es la razón de ser, porque Él es la razón de ser. Exáltalo, hermano, tú que estás a mi lado, exáltalo con gozo, porque Él es poderoso, porque Él es poderoso, porque Él es poderoso. Alaba al Señor porque Él es bueno, alábale con mucha alegría, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Alaba al Señor porque
el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Nada los puede remover. Estamos sujetos al fuerte de Israel. Jesús es roca, Jesús es roca, Jesús es Dios. Démosle gloria, gloria a nuestro Rey. Jesús es roca, Jesús es roca, Jesús es Dios. Salvador, nada nos puede detener. Estamos sujetos al fuerte de Israel. Jesús es roca, Jesús es roca, Jesús es Dios. Él es mi vida, mi canción. ¿Quién dijo que no había victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tendremos. Aunque el diablo reviente, a mi Cristo alabaremos. Aunque el diablo reviente, a mi Cristo alabaremos. Así como Abraham salió de entre su gente, así como Moisés levantó a la serpiente, así como Enoc fue traspasado al cielo, seremos levantados a las bodas del Cordero. Seremos levantados a las bodas del Cordero. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder. Su nombre es Jesús, es Jesús. Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Y como es Él, es fuerte como el viento. Su gloria es como el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Es fuerte como el viento. Su gloria es como el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gracias al Señor porque podemos estar acá, porque podemos compartir su palabra nuevamente. Vamos a ir a Mateo 15. Mateo 15. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Amén. Mandamientos de hombres. ¿Cuántas veces no vemos eso en medio de las congregaciones? Mandamientos de hombres. ¿En qué insiste constantemente la palabra de Dios? En los mandamientos del Señor. Los mandamientos que Dios ordenó a su pueblo para que les vaya bien. Dice Moisés en Deuteronomio que el que hiciere todas estas cosas, la prosperidad le seguirá. Y el que no hiciere estas cosas, la maldición está sobre ellos. Esa fue la orden del Señor. Pero acá vemos a Jesucristo hablándole a un grupo, a los fariseos. Y ellos tenían por costumbre decir que su ofrenda a Dios era lo que ellos iban a utilizar para ayudar a su padre y a su madre. Con esto invalidaban un mandamiento de Dios, que es honrar a tu padre y a tu madre. Y Jesús resume bajo este mandamiento que su doctrina llevaba a aquellos que le seguían a invalidar los mandamientos de Dios por seguir mandamientos de hombres. La pregunta que nosotros debemos hacernos en este tiempo es si nosotros seguimos los mandamientos de Dios. Porque hay tantas maneras de seguir a Dios hoy día. La palabra enseña una sola y es de acuerdo a los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿yo guardo los mandamientos de Dios? ¿O yo estoy bajo la tradición del mundo? ¿O yo voy detrás de los mandamientos de un hombre? Porque yo puedo pararme acá y yo puedo predicar mandamientos que no necesariamente sean los mandamientos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cada uno de nosotros somos personas que seguimos mandamientos de hombres o de Dios? Si usted se va al libro de Hechos, Hechos 17, dice la palabra de la siguiente manera. Ahí vemos al apóstol Pablo, después de haber sido perseguido en un lugar porque estaba predicando el mensaje. En el versículo 10, Hechos 17:10, vamos a leer en el nombre de Jesús. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo, después de haber estado en un lugar donde lo persiguieron, lo apedrearon y lo corrieron por predicar el evangelio, llegó a un lugar donde las personas eran más nobles. Y su nobleza la mostraban porque escuchaban con toda solicitud, escudriñando ellos en sus Biblias, en sus escrituras. Sabemos que en este tiempo no estaba la Biblia, el canon hebreo, el canon que tenemos hoy día, no estaba conformado. Pero ellos tenían sus escritos donde ellos podían confirmar si lo que Pablo decía era así. Porque eran nobles. Eran personas que querían aprender y entender en realidad todas estas cosas. Y dice la palabra que ellos cada día veían, escuchaban a Pablo y veían. ¿Por qué? Porque esta gente de Berea no era como aquellos que golpearon a Pablo y lo apedrearon. Había personas también contrarias a ellos que recibían a Pablo simplemente porque él era el apóstol Pablo. Jesús en una ocasión fue un joven rico a él y le dice: Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Uno solo hay bueno y este es Dios. Guarda los mandamientos. Él le dijo: yo los guardo desde pequeño. Pero acá vemos que Jesús le dice a este joven: ¿por qué me llamas bueno? Bueno es Dios. Bueno es Dios. Jesús era bueno. Jesús es bueno. Si alguien es bueno, Jesús. Pero ¿por qué dijo esto Jesús? Porque él miraba la apariencia y según la apariencia juzgaba. Y acá está el detalle. Cuando nosotros somos personas que no somos personas sinceras, que no somos personas que somos llevados por comentarios, que no somos llevados por cualquier cosa, sino que todo lo analizamos,
Si estamos delante de cualquier situación, nosotros analizamos la situación y tomamos una decisión de acuerdo a nuestro juicio recto, un juicio equitativo que está como una balanza que está entre lo bueno y lo malo, un juicio recto. Qué bueno cuando somos personas que no nos dejamos llevar por cualquier cosa que nos dicen, sino que juzgamos las cosas para ver si estas cosas son así. Así eran los de Berea. Ellos tenían delante de ellos al apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, pero ellos escuchaban lo que él decía y escudriñaban a ver si estas cosas eran así. ¿Y por qué ellos hacían esto? Porque ellos sabían que Jesús había predicado a un pueblo que seguía mandamientos de hombre. Ellos sabían que el pueblo de Israel se había perdido al Mesías porque creía más en los hombres que en Dios. ¿Cuánto no vemos eso hoy día? La gente cree más en las religiones que en el Dios vivo, el Dios que gobierna los cielos, el Dios que hace llover sobre justos e injustos. Prefieren estar en un grupo donde sea tradicionalmente conocido así que en realidad estar con la verdad. Así eran los de Berea. Los de Berea no le importaba si ellos estaban en un grupo o no. Los de Berea querían estar con lo que Dios decía. Y así debemos de ser nosotros los creyentes. Debemos de ser personas que nos hable quien nos hable, el hermano, el tío, quien sea. Es la palabra bendita del Dios vivo la que nos mueve a nosotros. Si lo que se está predicando desde este púlpito es la palabra de Dios, amén, así sea. Y si no, hermano, discúlpeme, pero lo que usted dice, no lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de ser guiados por las tradiciones, porque las tradiciones nunca han salvado a nadie. Nunca. De hecho, estamos en un mundo que ha sido tradicionalmente un sistema que desde el tiempo de Roma no ha cambiado. No ha cambiado. El mismo sistema. Y un sistema que lo que ha hecho es daño. Y daño tremendo a la humanidad. Pero muchos siguen tras el sistema. Porque tradicionalmente ha sido así. Bueno, tradicionalmente a mí me han enseñado que desde pequeño yo hago de esto. Entonces yo lo hago porque todos lo hacen. Pero resulta que Dios nos ha dejado una palabra que dice Salomón, que es la palabra más segura. Dice Pedro que es la palabra profética más segura. Y hacemos bien nosotros al estar atentos a esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra nos da vida. Esta palabra nos lleva a Dios. Y si algo nos hace estar seguros a nosotros, es Dios. Es Dios. Dice Pablo a los romanos, en Romanos 8:28. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: Dios es bueno y es maravilloso. Mira esto. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué tremendo cuando tenemos esa seguridad, como la que el apóstol Pablo demostraba allí. Ahora bien, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué seguridad tenemos nosotros cuando tenemos esa fe en Dios? Mas esa fe en Dios no viene de cualquier palabra, de cualquier tradición. Por eso muchos se han ido a grupos y dicen, bueno, yo estuve tanto tiempo allá y a mí no me funcionó. Estuve tanto tiempo por allá, metido allá y tampoco me funcionó. ¿Por qué? Porque a Dios se le busca es por fe. A Dios se le busca es con la fe. Y la fe, dice Pablo a esta misma gente de Roma, Dios le escribe, Pablo le escribe en su capítulo 10 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No viene por oír cualquier cosa, no es como que yo le tengo fe a esto, yo le tengo fe a aquello, no. La fe viene por la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay fe. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu.
A Dios nadie lo ha visto jamás ni lo puede ver. Se dio a conocer en Jesús. Se dio a conocer. Pero dice Isaías que lo que él hizo fue descubrir su brazo en Cristo Jesús. Porque él quiso darse a conocer a la humanidad para que la humanidad conociera su naturaleza. Y nos dejó su palabra, su evangelio, que nos lleva a él. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? La palabra. Dios insiste por medio de sus profetas, por medio de sus predicadores, que la palabra sea predicada. ¿Por qué hay tanta importancia en la palabra? Porque en la palabra está lo que Dios manda, lo que libra a las personas, los libra de tantas cosas. Cuando la Escritura dice que si creemos en Jesús seremos salvos, no solamente nos está hablando de que iremos al cielo un día, nos está hablando de que seremos sanos y seremos personas de salud. Y esto, cuando lo medimos en la salud corporal, bueno, todos sabemos lo que es la salud y la enfermedad corporal. Pero cuando dice allí salud, no habla de una salud corporal, simplemente está hablando de la salud espiritual. Y salud espiritual hoy día son pocos los que tienen la salud espiritual. El estrés, los infartos, son enfermedades que están matando hoy a las personas de una manera tremenda y están consumiendo a las familias. El estrés. ¿Estrés por qué? Bueno, estrés porque cómo voy a comprar las cosas, estrés cómo voy a pagar el colegio, estrés se me dañó el carro, estrés se me dañó la lavadora, estrés. ¿Cuántas cosas nos pueden dar estrés hoy día? ¿Cuántas cosas y cuántas preocupaciones? Dios es el único que puede tratar con todas esas cosas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo, yo he vencido. ¿Qué decía Jesús con esto? Que él vivió en el mundo y todas esas pasiones, él las venció. No lo dominaron. ¿Por qué no dominaron esas pasiones a Jesús? Porque Jesús anduvo en los mandamientos de Dios, en los mandamientos del Señor. Y los mandamientos del Señor son los que nos dan tranquilidad, nos dan paz, nos dan gozo, iluminan nuestra mente. Los mandamientos del Señor. Cuando Jesús dice, ustedes invalidáis el mandamiento de Dios, ustedes de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. Mira, el ser humano, aunque no quiera entenderlo, cierta persona por allí contó una anécdota de un ateo. Los ateos son los que no creen en Dios. Y en la anécdota él dice que estaba junto al ateo y de repente empezaron a disparar. Y cuando comienzan a disparar, el ateo se tira al piso y dice, ¡ay, Dios mío! Y el otro lo ve y le dice, ¿cómo es que no creías en Dios? ¿Por qué? Porque todos nosotros, los seres humanos, cuando estamos en situaciones adversas, sale dentro de nosotros que creemos en un Dios. Involuntariamente lo hacemos porque es la naturaleza de la creación, porque fuimos creados por Dios y necesitamos a Dios. De una u otra manera lo necesitamos para vivir, para hacer las cosas, para estar seguros, para tener paz, tranquilidad. Porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el que nos cuida, el que nos da todas las cosas, el que bendice nuestras vidas, nuestras familias. Cuando tenemos familia, ignoramos que la familia fue creada por Dios. Dios dijo un día, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Tremendo, Dios creó la familia. Por eso hay familias hoy día, hombre y mujer, no como hoy día quieren meter por allí. Otro tipo de familia que eso no existe, contra naturaleza. Y vemos acá que Jesús le decía a este grupo, ustedes invalidaron los mandamientos de Dios. Los invalidaron por vuestras tradiciones. Qué triste hoy día ver que las tradiciones hacen que las personas se olviden de Dios. Porque hay tanta maldad, porque no queremos escuchar a Dios. O sea, yo veo tanta maldad y yo digo, ¿cómo va a existir un Dios que permita tanta maldad? Pero la pregunta es, cuando la maldad viene,
¿Quién la produce? ¿Dios o nosotros? Si nosotros tuviésemos un Dios en los cielos que juzgara según su palabra al instante toda transgresión, la tierra estuviese deshabitada. Estuviese deshabitada. ¿Por qué? Porque no hay uno que pueda estar sujeto a todo lo que Él dice. Y cuando digo que no hay uno, no hay uno, y eso es lo que enseña la palabra. No hay uno que haga lo que es agradable delante de Él. Por eso vino Cristo Jesús, el único. Y dice que cuando Jesús se bautiza, se abrieron los cielos y una voz se escuchó y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Jesús. ¿Por qué Dios se complacía en Jesús? Porque Jesús guardaba las órdenes, los mandamientos de Dios. Jesús los guardaba. El apóstol Pablo escribe en un tiempo, vamos a ir un momento al libro de Tito. Pablo le escribe a Tito exhortándole cómo debían ser los hombres que enseñasen la palabra de Dios en la iglesia. Y en Tito 1, en el versículo 9, entre las cosas que Pablo viene hablándole a Tito, le dice lo siguiente, leo en el nombre de Cristo Jesús: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nota esto, contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas, cuentos judaicos, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amén. Nota que Pablo allí, explicándole al joven Tito cómo habían de ser los hombres que enseñaran la palabra del Señor, le dice que tenían que ser hombres que no atendiesen a mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Ahora bien, he citado esto 2 veces, mandamientos de hombres. En la iglesia tradicionalmente se han metido los mandamientos de hombres. Hoy vemos tantas denominaciones. El Señor me ha movido a estar hablando de esto, de las denominaciones que hay hoy día. Cada persona tiene que preguntarse, ponerse la mano en el corazón y decir: esto que yo estoy haciendo es lo que de verdad se debe hacer. O sea, porque hay muchas personas metidas en religiones y en congregaciones, pero la pregunta es: allí se predica la palabra del Señor, allí se habla lo que Dios dice, allí estás seguro, porque la palabra del Señor lo que nos da es seguridad. Amén. Es así. Sí. Entre estas cosas, mandamientos de hombres, pudiéramos citar, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Cuando nosotros nos metemos en las Escrituras y buscamos la doctrina de la Trinidad, no hay un texto bíblico que avale esta doctrina. Por ende, es un mandamiento de hombre. Es un mandamiento de hombre. Cuando vemos personas hablando de esta doctrina, usan palabras tales como: bueno, pero ahí no quiere decir esto. Pero cuando Jesús predicó el evangelio, Jesús dijo: escrito está. Jesús nunca dijo: allí quiere decir es aquello. Jesús dijo: escrito está. Y el apóstol Pablo, en el libro de Hechos 26, Lucas relata su segunda defensa. Y en su segunda defensa, Pablo dice lo siguiente con relación a la vida de predicación que él llevaba. Y en el versículo 21 del capítulo 26 dice Pablo de la siguiente manera: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera
de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Nota lo que dice Pablo, no diciendo nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea, yo me englobo, yo me quedo en lo que la palabra dice. Allí me quedo yo, decía el apóstol Pablo. O sea, porque Pablo entendía que el mensaje que las personas necesitaban escuchar no era lo que a él le parecía. Porque a veces nosotros vemos a las personas y parecen estar escuchando, pero en su corazón no están escuchando. Y a veces vemos a las personas y parecen no estar escuchando, pero en su corazón están escuchando. Porque no podemos ver lo que hay detrás de las personas o en el corazón de las personas. Por eso es que el mensaje que hay que dar es el mensaje que Dios quiere dar. Amén. La palabra del Señor. Entonces Pablo dice, yo no dije nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. No dije nada fuera. Entonces mira esto. Cuando Pablo está hablando allí a Tito, le dice que los reprenda duramente para que sean sanos en la fe. Nota allí que está esa palabra sano. Sanos en la fe. Como dije hace un momento, a veces tenemos una sanidad en el cuerpo, pero tenemos una enfermedad espiritual. Y la enfermedad espiritual nos lleva muchas veces a la enfermedad del cuerpo. El estrés, ¿qué es el estrés? El estrés es una enfermedad en el alma, en el espíritu. Es una enfermedad que comienza con las preocupaciones y lleva a las personas al infarto. O sea, una cosa trae lo otro. O sea, mira lo importante que es estar sano en el espíritu. Por eso que cuando Jesús dijo, yo he vencido al mundo, Jesús lo que estaba diciendo era que él era alguien que tenía salud espiritual. No se dejaba gobernar por las situaciones, porque todos vamos a tener una u otra situación. Dice el predicador que debajo del cielo hay tiempo u ocasión y le van a acontecer a todos. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de endechar, tiempo de tener, tiempo de desposeer, tiempo de no tener. Todos los tiempos nos van a venir. Pero alguien que es sano, los tiempos no lo gobiernan. Las situaciones no lo gobiernan. Por eso es sano. Por eso tiene salud. Por eso las situaciones son temporadas y pasan rápidamente. Pasan rápidamente. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene salud. Y alguien que tiene salud, las situaciones que más duran en la persona son las situaciones que le favorecen. Son las situaciones que le traen el bien. ¿Por qué? Porque Dios lo hace así. Dios lo hace así porque es alguien que confía en Él. Confía en el Señor. Cuando Jesús dice esto, Jesús está diciendo, ustedes por sus tradiciones invalidaron el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca con su palabra es darle salud a cada ser humano. Darle salud para que la persona tenga vida. Jesús vino y dijo, yo vine para que tengan vida. Y no solamente un grupo de creyentes, Jesús vino para que el mundo tuviese vida. Lo que pasa es que el mundo no lo quiere recibir, el mundo no le quiere escuchar. Por eso el mundo, por ende, no va a tener vida. No va a tener vida, va a tener vida el creyente, el que se acerque a Él. Porque Jesús es la vida. Jesús es la vida. Entonces, vemos allí que entre estos grupos están los trinitarios. Un grupo que la Biblia no avala. Son doctrinas dañinas. ¿Por qué? Por lo que leímos en la prédica pasada, que toda gloria ha de ser dada a Jesucristo para que el Padre reciba la gloria. Amén. Toda rodilla ha de doblarse delante de Jesucristo para que el Padre reciba la gloria. O sea que si hay algo que estorbe a eso, impide que el Padre reciba la gloria. Y esta doctrina de la Trinidad impide eso, porque habla de que está Dios el Padre, está Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. O sea que el que tiene la gloria es un tal Dios el Hijo que no existe en la palabra. No existe. El único que existe es Dios el Padre, que se hizo hombre, por ende es Hijo. Entre otras doctrinas, si nosotros nos vamos a Éxodo 20, otras cosas que dañan mucho. Yo estaba hablando últimamente y me ha abocado a hablar de aquello para que muchos entiendan el porqué de las situaciones que hay hoy día en el país. Porque
Claro, el que ignora las cosas de Dios no sabe cómo opera Dios, pero el que conoce a Dios, el que sabe lo que Dios dice, sabe que Dios juzga. Dios envía juicios al mundo. De acuerdo a la actitud del mundo, Dios envía juicios y juzga. Y Venezuela es un país que es muy idólatra. En Venezuela se cree mucho en las imágenes, hay mucha santería y Dios juzga. Dios juzga. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo 20, acá Dios habla por medio de Moisés y dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto de los que me aborrecen es de los que no me aman, como han de amarme. Amén. De los que no me ponen a mí primero que todas las cosas, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Vemos que acá Dios dice: no te harás imagen. Acá podemos ver claramente el símbolo de la idolatría, que son las imágenes. Hoy día es raro no ver una imagen. Ahí mismo vemos una. Creo que es la de Santa Bárbara, ¿no? De santa no tiene nada, pero es una imagen. ¿Qué es una imagen? Algo hecho por un hombre, pintado por un hombre, bajo la imaginación de un hombre, por ende no tiene poder. Dios dice a Isaías y a Jeremías que eso no tienen poder. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Dice el apóstol Pablo que no tienen poder ni para hacer bien ni mal. Tremendo. O sea, el que es entendido entiende que una imagen no tiene ningún tipo de poder. ¿Qué puede hacer una imagen? Nada. Porque fue algo que hizo un hombre. Ahora hay muchas personas que ponen su confianza en las imágenes. Por eso Jesús dice allí: ustedes por su tradición invalidaron el mandamiento de Dios. Vamos a hablar de algunas imágenes, por ejemplo, la imagen de la Virgen María. ¿Quién sabe si la Virgen María en realidad su cara es como la que ponen en las imágenes? ¿Quién es la Virgen María? ¿La Madre de Dios? No es la Madre de Dios. Ah, ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, María era una virgen y Dios la utilizó ¿para qué? Para venir al mundo. Nace Jesús, el Hijo de Dios, por medio de ella. Sí. María es la madre del Hijo de Dios. No de una relación entre Dios y María, no. Simplemente María fue un instrumento de Dios para Dios venir. ¿Que María era santa? Sí. Pero un santo no es alguien que tiene poder. Un santo no es alguien que puede interceder delante de Dios por ti. No, Señor, eso es un error. Eso no es así. Un santo es alguien que es apartado, consagrado para Dios. Eso era María. María ha de estar ahora en el cielo, pero era una persona consagrada para Dios. Dios la utilizó. Solo eso. Solo eso. Y cuando Jesús en una ocasión le preguntan, Jesús se hallaba predicando, como hoy hablamos nosotros acá, y llegan y le dicen: maestro, allí te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Usted diría: oye, qué mal agradecido Jesús, era su mamá y sus hermanos. No, porque Jesús no hablaba como un ser humano, porque Él no es un ser humano. Él se hizo hombre más, no es hombre. No es hombre, por eso viene de una virgen, para que no hubiera relaciones y no entrara la contaminación del pecado del hombre en él. ¿Sí? Vemos que Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y vemos que Jesús allí hace una separación para que el buen lector entienda que María solo era un instrumento de Dios. Solo era un instrumento. En la cruz, Jesús también hace otra separación cuando le dice al discípulo amado Juan, Juan, mira, he allí tu madre. María, he allí tu hijo. Y desde ese día Juan la recibió en su casa. Porque Jesús lo que quería mostrar era que ella era un instrumento. Hoy día utilizan a María y la ponen a la par de Jesús. Qué error tan grande. Porque dice que yo solo el Señor soy tu redentor. ¿Quién es el redentor? Redentor es alguien que compra algo que ya era de él. Ahora Dios había provisto en la palabra cómo se había de comprar las cosas. ¿Cómo? Con sangre. Todo pago delante de él había de ser con sangre. Sin sangre no había remisión. No había remisión. Entonces, ¿quién pagó con sangre? Jesús. Jesús. Hay personas que piensan que cuando Jesús muere fue el diablo que lo mató. No, Jesús va a la cruz porque era la voluntad del Padre que fuera a la cruz. ¿Y para qué? Para que pagara por todos nosotros, los pecadores, para que tuviésemos la oportunidad de ir a Él, de arrepentirnos, abandonar nuestras malas obras y acercarnos a Él. Para eso muere Jesús. Vemos que a María también la hacen a la par de Jesús. ¡Qué error tan grave! Ahora tú le dices y piensas que uno se mete con ellos. No, uno les habla la verdad. Como Jesús hacía en ese tiempo. ¿Por qué matan a Jesús? Por decir la verdad. Pero es tan impresionante en el tiempo de Jesús que estas personas estaban tan arraigados en los mandamientos de hombres que Jesús les habló la verdad y lo mataron. Porque pensaban que él quería ir en contra de sus religiones. Jesús predicaba la palabra del Señor. Pablo había acabado de ser apedreado por predicar la palabra del Señor, pero llegó a un lugar donde había gente más noble, gente de un corazón equilibrado. Escucharon atentamente a Pablo, escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así y después recibieron a Pablo y estuvieron con gozo con el apóstol Pablo porque entendieron que era alguien de Dios. Y esta es la diferencia, porque el que Dios envía, las palabras de Dios habla. ¿Qué ha hecho la diferencia en muchos lugares en el mundo? Y hay algunos que algunos no lo ven, pero eso va a pasar acá en los Naranjos. Porque la diferencia en algunos lugares del mundo la hace Dios. Dios la hace. Cuando Dios escoge un lugar donde Él glorificarse, donde Él mostrar que Él es Dios, Dios lo hace. Pero Dios envía su palabra bendita, que es la que trae el poder. ¿Y lo hace para qué? Para buscar personas nobles que escuchen su mensaje, su palabra. Es impresionante el engaño que traen las religiones a las personas, y tan impresionante es que usted ve personas, por ejemplo, adorando imágenes y tienen Biblias. Tienen Biblia de la Iglesia Católica. Déjeme decirle que la Biblia de la Iglesia Católica no es distinta a la Biblia que yo tengo. Solamente en la manera en que colocan el nombre de Dios. Pero son totalmente idénticas. Y este texto de Éxodo 20, donde Dios prohíbe hacer imagen y adorarla y postrarse delante de ella, también ellos las tienen. Entonces, uno dice, ¿por qué alguien profesa una religión y tiene un libro que es el que avala esa religión y no hacen lo que dice ese libro? Es el engaño tan grande en que cae el ser humano por obviar la palabra de Dios. Un engaño tremendo, y son llevados de aquí para allá. Este grupo de los fariseos tenía un poder tan tremendo en la época. Eran tres grupos: los fariseos, los escribas y los saduceos. Y tenían un poder sobre las personas. Ellos eran el gobierno allí. Los saduceos eran los que estaban con Herodes y eran personas de poder, eran pudientes, personas de dinero. Y eran el poder. Los fariseos eran una clase un poquito más baja, pero eran los que llevaban el mensaje.
Ellos les pagaban por predicar a los fariseos. Y es una cuestión impresionante porque ellos tenían entre ellos mandamientos de hombres. De hombres. Impresionante. Era tan impresionante. Esto me recuerda a mí el ecumenismo que hay hoy, que dice que las religiones se unen. Y hay iglesias firmando, iglesias protestantes firmando con la iglesia católica para unirse. Ecumenismo. Esto son muestras de la apostasía que habría de venir. Y vemos acá que en ese tiempo los saduceos no creían en los ángeles y los fariseos sí. Pero estos grupos, cuando querían ver sus intereses, se unían. Cuando querían algo en particular, se unían. Como cuando querían matar a Jesús, se unieron todos. Vemos que el apóstol Pablo con mucha sabiduría un día los divide, yendo y apelando a la doctrina. Tremendo. Pero vemos como muchos son engañados porque obvian la palabra del Señor. Si algo le ha hecho mucho daño a esta humanidad es no prestar atención a lo que Dios dice. Si algo le hace daño a una persona, sea quien sea, es no prestar atención a lo que Dios dice. ¿Y por qué? Porque Dios es el que nos ha dado la vida. Dios es el que nos da la vida. Y dice la palabra que Él es el que la quita. Dice Jesús, hablando del Señor, dice, temed a aquel que puede quitar la vida y echar el alma en el infierno. Es tremendo porque cuando Jesús dice esto, dice que no teman al que le puede quitar la vida a uno, no teman a los que matan el cuerpo. Temed más bien a aquel que quita la vida y echa el cuerpo en el infierno, al Señor. O sea que es algo tremendo que nos sucede a nosotros el no prestar atención a lo que Dios dice. O sea, ¿hacen daño las tradiciones? Sí hacen daño, y mucho daño. Yo he escuchado personas decir, no, es que mi mamá es así, mi papá, yo siempre he sido así. Pero ¿te has puesto a preocuparte a ver si esas cosas son verdad? El mismo problema que hay ahorita en la política, las personas son arrastradas a marchas y llevadas a lugares y no saben ni por qué están ahí. Pero hay otros que son los que financian todas esas cuestiones y tienen intereses tremendos y se llenan y hacen su plata. Pero hay algunos que son llevados, bueno, algunos le dan 3 lochitas. Y es tremendo porque es la ignorancia, porque no preocuparse por ver si eso que estoy haciendo es algo congruente, es algo racional, es algo lógico. Nuestra vida tiene que ser lógica. Es lógico entender que venimos del mono. Es lógico. Es totalmente ilógico. Es lógico entender que hubo una explosión y aparecimos nosotros. Es algo ilógico. Cuando vemos la creación, vemos al ser humano, vemos las personas, cada quien que se ocupa en algo distinto y vemos esa inteligencia que hay en las personas para crear, para hacer cosas, entendemos que hay un Dios en los cielos. Entendemos que hay un Dios en los cielos y Dios dice en el libro de los Romanos que por todas estas cosas hechas, el hombre sabe que hay un Dios, porque Dios se lo ha mostrado con todas las cosas hechas. Es impresionante. ¿Qué busca Dios de nosotros? Estar con nosotros, librarnos. Pero para Él estar con nosotros es con sus reglas. Y usted dirá, bueno, pero vamos a llegar a un punto de acuerdo. No, Dios no llega a puntos de acuerdo, porque de Él son todas las cosas. Todo lo que hay debajo del cielo, dice Dios, es mío, me pertenece. Me pertenece. ¿Quién me ha dado a mí, dice Dios, para que yo le retribuya algo? ¿Quién me ha dado a mí primero? Obviamente nadie. Es importante entender y atender a los mandamientos de Dios, porque el no hacerlo nos mete en problemas y a veces no lo entendemos. A veces gritamos, uy, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Te has preguntado por qué tu vida es así? ¿Te has preguntado si habrá un Dios en los cielos? ¿Te has preguntado? Porque a veces estamos enredados en las situaciones y es por no entender que hay un Dios en los cielos que gobierna.
gobierna y hace como Él quiere. Ninguno puede resistirle, dice Pablo. ¿Quién altercará con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo forma: ¿por qué me haces así? Nadie puede decirle a Él: ¿por qué me haces así? Porque de Él son todas las cosas. No tenemos un Dios que se levanta en los cielos y nos muestra cada vez que hacemos algo malo. Él no responde como nosotros respondemos. No tenemos un Dios gritón, tenemos un Dios que con su fuerza nos lleva a lo que Él quiere. A lo que Él quiere. Tenemos un Dios que decimos nosotros a veces creer en Él y nos prueba a ver si creemos en Él. A ver si eso que decimos realmente es así. Es tremendo el Dios que tenemos. ¿Por qué? Porque de Él son todas las cosas. Allí lo importante a uno guardar sus mandatos. A veces tenemos entre las cosas que Dios nos manda, cosas que no entendemos. Y no entendemos por qué Dios nos manda a hacer algo. Pero créalo, la Escritura nos enseña que Él es bueno. Y todo lo que Él exige es bueno. Cosas como, ¿por qué el hombre ha de amar más a Dios que a sus hijos? Uno, ¿por qué? ¿Por qué he de hacer yo esto? Y a veces no entendemos. Claro, cuando tenemos un nivel de espiritualidad, un nivel de madurez en la palabra, entendemos que el verdadero amor viene de Dios. Y cuando Dios es uno con nosotros, realmente podemos amar a las personas como deberíamos amarlas. Sin Dios no podemos. Y al entender esto nos damos cuenta que es imposible amar primero a nuestros hijos que a Dios. Y por eso muchos que dicen que aman a sus hijos más que a todas las cosas, no los disciplinan y por eso estamos viendo que se levantan estas generaciones. Porque no es que amen a sus hijos mucho, es que se aman mucho ellos y les duele corregir a sus hijos. El amor es en ellos mismos. Y es por esto, porque para tú dar el verdadero amor necesitas al Señor. Y el apóstol Juan dice: en esto se ha manifestado el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado, no, en que Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Pablo decía a las personas que recibían su mensaje, les decía: yo les amo con el amor de Cristo. Con el amor de Cristo. Eran niveles de revelaciones que habían los profetas, en los apóstoles, que les hacían a ellos entender por qué ellos tenían ese amor hacia los demás. Porque era Dios en ellos glorificándose. Pero ¿por qué Dios hacía eso particularmente en ellos? Porque ellos guardaban los mandamientos del Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, este libro termina en el capítulo 12. Si vamos a Eclesiastés 12, en Eclesiastés 12, en el versículo 10, leo en el nombre de Cristo Jesús: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir palabras de verdad. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, además de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es tremendo este resumen que hace Coelé, el predicador. ¿Por qué? Porque este libro de Eclesiastés, el predicador, nos enseña a nosotros la vanidad de la vida. Nos enseña a un hombre que era el hijo de David, que era el hombre más sabio. Dios le apareció por sueño y le entregó sabiduría de acuerdo a lo que él le pidió. Y vemos que este hombre, al vivir su vida y probar todo, y no privar su alma de nada, sino probar todo lo probó, incluyendo, no hay un hombre que haya tenido más mujeres que Salomón. Disfrutó todos los placeres
Impresionante. Hizo todas las cosas, sus ojos no le negó nada. Y este hombre habla de la vanidad de la vida, porque en todo lo que hacía él decía que al final era vanidad. Al final era vanidad. Después que lograba las cosas ya perdía el entusiasmo por eso. Por eso vemos que la mayoría, ojo, la mayoría de los famosos se drogan y caen en situaciones tremendas. Y con drogas tremendas que muchos mueren. Muchos mueren. ¿Por qué? Porque están tratando de probar algo que en realidad los llene. Pero es que no hay nada que nos llene. Ojo, si hay algo, Jesús de Nazaret. En esta vida no hay nada que nos llene. No hay nada que nos llene. Solo Jesús puede llenar nuestro corazón. Solo Él nos puede dar el don de disfrutar las cosas. Pero Salomón, cuando escribió todas estas cosas, nos habló que él en todo lo que él hacía, al final, él decía vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque todo, cuando él lo lograba, perdía el entusiasmo. Entonces, él, en resumen, al final del libro dice, no hay fin en hacer muchos libros. El mucho estudiar fatiga la carne. El fin de todo este discurso que yo he dado es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. ¿Por qué es el todo del hombre? Porque Dios es el que nos da el don de disfrutar las cosas. Cuando somos personas que obedecemos a Dios, Dios nos da el don de disfrutar las cosas. Es tremendo, hermano. Mire, cierta persona, Dios lo llamó a levantar una iglesia. Y esta persona, cuando iba camino y en el tiempo en que Dios hacía la obra, se le presentaron personas y le dijeron, mira, yo te voy a hacer el templo, yo te voy a traer gente, yo voy a llenar este lugar, pero con una condición de que tú me honres después que todo esto suceda y estés bajo la tutela mía. Y este hombre dijo, no, Dios me ha llamado a esto, yo desecho eso. Y pasaba el tiempo, pasaban los años, y este hombre con los años veía que no se levantaba la obra. Y este hombre a veces pensaba, uy, ¿será que yo tuve que haber recibido aquel que me decía, traeré gente y levantaré el lugar para que se hiciera? Y el tiempo pasaba. Este hombre, por hacer la voluntad de Dios, parecía perder cosas. Parecía perder cosas. Y se congregaba, y este hombre se congregaba él con su esposa y sus 2 hijos. Solo ellos. Y Dios le iba proveyendo cada día las cosas. Cada día Dios le iba proveyendo las cosas para el lugar. Y a veces él miraba y decía, Señor, pero ¿qué hago yo con esto si las almas no están? ¿Qué hago yo con esto? Y miraba a este hombre para atrás y decía, uy, debí yo haber hecho caso a este hombre que me decía a mí esto. ¿Por qué, hermano? Porque el guardar los mandamientos de Dios nos dice a nosotros que el que nos va a recompensar a nosotros es Dios. Cuando Dios nos da una orden a nosotros, nosotros tenemos que entender que al que ha de ser agradado es Dios. El que ha de ser honrado es Dios. Cuando Jesús le dice esto a los fariseos, Él está diciendo, ustedes por sus tradiciones invalidaron el mandamiento de Dios. Por sus tradiciones invalidaron el mandamiento de Dios. A Jesús querían hacerlo rey. Y vaya que iba a tener honra. Cuando el diablo lo tienta en el desierto, quería darle todos los reinos del mundo si él lo adoraba. Y Jesús dijo, no, solo al Señor tu Dios servirás. ¿Y sabes cuál fue aparentemente para nosotros los seres humanos el fin de Jesús? La cruz. Pero el que lee la Biblia sabe que Jesús está sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. Y vaya que era una recompensa muy, pero muy grande. ¿Por qué? Por obedecer los mandamientos del Señor. Este hombre esperó
Y un día Dios se glorificó en su iglesia y la levantó. ¿Por qué? Porque este hombre esperó a Dios. Y dice la palabra que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. El no sujetarnos nosotros a las tradiciones nos dice a nosotros que la recompensa viene de Dios. Y créelo, Dios tarda, pero llega. Y cuando dice uno que Dios tarda, es porque para Él un día es como 1000 años como un día. Pero Él no tarda, en su tiempo Él no se tarda. Él tiene un tiempo preciso para todas las cosas. Pero el que cree, dice la palabra, gente que no conociste vendrá a ti por causa del Señor de los ejércitos. Gente que no conocías te buscarán por causa del Señor de los ejércitos. ¿Cuál es la diferencia de aquel que guarda los mandamientos de Dios? Que gente que ama a Dios lo va a rodear. Gente que busca a Dios lo va a rodear. Y cuando uno hace las cosas por obedecer a las tradiciones, ¿qué es lo que lo rodea a uno? Los hipócritas, los ladrones, los que quieren meterle una puñalada a uno por la espalda, los que si te le descuida te lo quitan todo. ¿Por qué? Porque te vas tras las cosas de los hombres. Por eso es que uno ha de ir por las cosas que Dios da. Cuando Jesús le dice a ellos, ustedes invalidaron, o sea, ya no ha del hombre honrar a su padre y a su madre, porque a veces pensamos que perdemos. No, Señor, cuando usted hace los mandamientos de Dios, usted gana, aunque usted no lo vea al momento, créalo, lo va a ver, porque Él es fiel. Siempre ha sido fiel y siempre será. Él no cambia, no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesucristo, al sea la gloria para siempre. El predicador entendió. Él dijo, el final es todo. El final es donde tengo que estar. Y allí es temiendo a Dios. Esa es la finalidad de mi vida, temer a Dios. Esa es la finalidad de cualquier persona. El que lo entiende alcanza la bendición de Dios. El que lo entiende alcanza la bendición de Dios. Alcanza el gozo, la paz, la tranquilidad. Esa seguridad que si va a morir mañana va a estar bien. ¿Y cuántos no pagarían por eso? ¿Cuántos no pagarían por saber que si mueren ahorita no van a estar sin esperanza? No van a quedar en el olvido. Ojo, nadie queda en el olvido, pero es el pensamiento de muchos. Que ya no hay más nada. Ignoran que somos un alma en un cuerpo. Ignoran eso. Y el alma, el que la dio, es Dios. Y tiene el poder de echarla en el infierno o de llevarla al cielo. Ese es Dios. Y eso es lo que enseña la palabra. Muchas religiones caen en esto, pero se han olvidado del mensaje de Dios y de la preocupación de Dios, porque predican el final. Muchos dicen, todos vamos al cielo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y no es que alguien esté por allí y quiera estar tildando que tú vas, que tú no vas. No, solo Dios salva o pierde. Solo Él sabe quién va y quién no va. Solo Dios sabe. Pero la Biblia nos dice cómo ha de ser. La Biblia nos dice que debemos de sujetarnos a Dios en todo lo que Él dice. A eso Él nos ha llamado. Y la mayoría de los creyentes que la Biblia enseña son personas que han pasado situaciones por creerle a Dios. Por creerle a Dios. Y se han visto en situaciones que parece no ser. Parece no ser. Dice que cuando nació la primera iglesia, muchos se burlaban cuando ellos empezaron a hablar en lengua. Y decían, estos están borrachos, estos tienen mosto. Se burlaban, estos están locos. Pero esta primera iglesia se levantó y mostró el poder en la época. Se sanaron los enfermos. La gloria de Jesús cayó en medio de ciudades. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que le creyó a Dios. Y esa es la diferencia. Dios hace las cosas con aquel que le cree. Cuando le creemos a Dios, Dios hace las cosas y vemos su gloria. Vemos su gloria. Pero para creerle a Dios hay que obedecerlo. Porque usted no puede decir, yo creo en Dios. Ya, usted cree en Dios, pero ¿cómo cree en Dios? Porque tiene algo en el corazón que nadie lo puede ver. No. Cuando creemos en Dios tenemos obras. Y nuestras obras dicen nuestra fe. ¿Por qué usted cree que un pastor tiene la capacidad de corregir las ovejas? Porque está constantemente viendo los frutos. ¿Y los frutos quién los prueba? La palabra. La palabra. Lo que Dios dice. Prueba nuestros frutos. Y nos lleva a entender si estamos bien
o no delante de Dios. La palabra. Y si estamos bien, sabemos lo que nos espera. Y si estamos mal, también sabemos lo que nos espera, porque es la palabra la que nos dice qué hemos de esperar. Dice Pablo a los romanos, en Romanos 2, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Vamos a leerlo desde el 11. Romanos 2:11, leo en el nombre de Cristo Jesús. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí dice el apóstol Pablo que no son los que escuchan la palabra los justos ante Dios. Y vaya que nos conviene ser los justos ante Dios. ¿Y por qué? Porque Dios escucha la oración del justo. Dios escucha la oración del justo. Y sus ojos están atentos a los caminos del justo. O sea que necesitamos ser el justo. Amén. Entonces, los justos no son los que escuchan simplemente la palabra, son los que la hacen. Cuando nosotros hacemos la palabra, somos justos delante de Dios. Dios nos justifica porque hacemos su palabra, guardamos sus mensajes, atendemos a lo que Él dice. Dios nos justifica. Dios se agrada de nosotros cuando nosotros guardamos su palabra. Nosotros a veces pensamos, porque nos toca en la vida cotidiana, al ver un mundo que desprecia tanto al Señor, a su palabra, a la fe, nos toca vivir situaciones adversas. Y pensamos como que eso es algo que nos pasa nada más a nosotros. Jesús ya lo dijo. Y Jesús dijo que el discípulo no es más que su maestro, que nos baste ser como su maestro. O sea, nosotros no vamos a estar en situaciones mejores que las que Jesús tuvo. Si Jesús pasó por situaciones, nosotros también vamos a pasar. Jesús pasó por situaciones y todos sus discípulos pasaron por situaciones. Y eso es lo que enseña la palabra. Y nosotros también vamos a pasar por situaciones. O sea que no es algo que, ay, esto me está pasando a mí. No, Señor. Porque es el fruto de servir a Dios. Mas la palabra nos dictamina que cuando nosotros padecemos juntamente con Cristo, seremos glorificados juntamente con Él. O sea que las cosas que en Cristo se vieron, se van a ver en nosotros. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque el pueblo de Dios, el pueblo de la fe, es el que trae lo sobrenatural al mundo. Las situaciones que escapan al control humano son las que el creyente trae. Las situaciones que nadie puede solucionar son las que el creyente trae la solución. Y eso no viene sin padecer con Cristo. Eso viene padeciendo con Cristo. La última de las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos, digo las últimas porque después le dijo otras más, les dijo: ustedes son los que han estado conmigo en mis tribulaciones. Yo les asigno un reino igual que al mío. Tremendo lo que Jesús les decía a ellos. Yo les asigno un reino a ustedes igual que al mío, porque ustedes estuvieron conmigo en mis tribulaciones. Y después más adelante le dice: quédense aquí y esperen porque van a recibir poder. Esto es tremendo. Esto es para el creyente. Por eso es que el creyente aprende a guardar los mandamientos y a esperar. A guardar los mandamientos y a esperar. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el primer paso. Dios es el que tiene la última palabra. No me imagino cuántas veces, y cuando digo no me imagino, créalo, que fueron muchas veces. No me imagino cuántas veces Abraham trataba de desesperanzarse, que nos dice el Espíritu Santo que él creía contra esa desesperanza. Se levantaba en esperanza.
Porque Abraham trataba de desesperanzarse. ¿Por qué? Porque no es fácil esperar 25 años la promesa del Señor. ¿Cierto que no es fácil? Pero él esperó. Y por eso, por haber esperado, hoy es el padre de la fe. Hay personas que se cansan. Uno no se imagina. Yo por lo menos muchas veces he tratado de desmayar. Y el Espíritu me ha guardado. Me ha mantenido allí en la fe. Mi fe no ha faltado. Porque es tremendo. Es tremendo esperar a Dios. Pero créalo que vale la pena esperar a Dios. Cuando uno lo espera, Dios viene, hermano. Él aparece. Así es Dios. Y eso es para los creyentes. No para los burladores, para los creyentes. No para los escarnecedores, para los creyentes. Para los que esperan con fe. Con fe. Porque cuando uno es creyente, uno va y ora y uno cree que Dios le está escuchando. Amén. Uno no espera sentir la mano de Dios para saber si Dios le está escuchando. No, uno cree que Dios le está escuchando. Y por eso uno puede pasar momentos con Dios. Cuando uno entra en duda, no puede uno pasar momentos con Dios. Porque es por fe. Es por fe. A nuestra vida vienen las cosas del Señor por nuestra fe. Porque confiamos en Él. Y créalo, van a haber situaciones que van a tratar de negar lo que Dios dice. Pero el estar en los mandamientos nos va a dar seguridad. Porque esta es la palabra profética más segura. Más segura. En la multitud de consejeros hay seguridad. Aquí tenemos una multitud de consejeros que nos dan seguridad. Seguridad de que lo que Dios ha dicho, de que sus consejos son seguros. Son el sí y el amén. Nos dan la seguridad de que con Dios estamos seguros. Que no tenemos nada que temer. No podemos ser personas sin esperanza porque guardamos sus mandamientos. Amén. Así es, hermano. No podemos andar en el mundo con desesperanza, con preocupaciones. Dice la palabra que el rey David llegó en un tiempo y quiso saber cuánta gente tenía en los ejércitos. Y le dijo a su general Joab, anda y hazme un censo para ver cuántos soldados tengo. A Dios no le agradó esto. A Dios no le agradó esto. Y no le agradó porque David estaba poniendo su confianza en lo que él podía obtener. David estaba poniendo su confianza en lo que él podía hacer. Y empezó a sacar cuenta de cuántos soldados tenía él. Mire, cuando usted vea las situaciones y usted vea las situaciones que se les ponen difíciles, usted tiene que saber que usted tiene un Dios grande y poderoso que está sobre esas situaciones. Que el guardar usted sus mandamientos es lo que le da a usted la seguridad de que Él está mirando sus caminos, que está atento a sus oraciones. No el tener cómo solucionar las cosas, créalo. Porque hoy hay muchas personas que antes tenían cómo solucionar las cosas y hoy a duras penas pueden solucionar algunas cosas. Imagínense cuánta desesperanza entre esas personas cuando se hallan en esa situación que tienen que suplir. Hay familias hoy día que antes podían comprar otras cosas y hoy día todo lo que ganan va a la comida. Y no comen como comían antes. Créelo porque no lo hacen. Todo se le va en comida. Es impresionante. El creyente no fue llamado a vivir así. No es que el creyente escape de esa situación, pero el creyente sabe que tiene un Dios poderoso que suple en las situaciones, que aparece en las situaciones. Y esa es la diferencia. Por eso es por fe, hermano. Por eso es por fe, por eso no es por vista. David empezó a sacar cuenta para ver cuántos soldados tenía.
Pero la palabra nos enseña que Dios peleaba las batallas de David. No las peleaba David, las peleaba Dios. O sea que David no tenía por qué estar preocupado por cuántos soldados tenía o no, porque Dios era el que había batallado por él siempre. Y aquí hay creyentes que saben que Dios es el que ha batallado siempre por él. Y no pueden dejar que las situaciones gobiernen su vida. Dios es el que batalla por nosotros. El que lucha por nosotros es Dios. No puede uno caer en la situación de que hay una desesperanza en la vida de uno. No. ¿Qué te da seguridad a ti? Que la palabra del Señor es tu vida. Amén. Porque dice Romanos 8:28, lo leímos. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pregunta, ¿cuántas cosas nos ayudan a bien? Todas las cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué dice el Señor? Le faltará mucho, mas a ti no te faltará. Tú no pedirás, a ti te pedirán. Tú ayudarás. No te ayudarán a ti, tú ayudarás. ¿Por qué? Porque tienes un Dios glorioso que se agrada de que tú guardes su palabra. Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. O sea que los que guardamos la palabra del Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. ¿Y sabes por qué nos ayudan a bien? Porque fuimos llamados conforme a un propósito que Dios tiene. Y eso es lo bueno de todo. Si algo entiendo yo como predicador es que Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? No lo sé. Pero Él tiene un propósito. Y lo bueno es que yo esté en ese propósito. Eso es lo bueno. Porque veré que viene gente a mí por causa de Él. Porque sé que me buscarán por causa de Él. Sé que correré a la casa del Señor con los que lo aman. Correré a sus atrios. ¿Por qué? Porque he guardado la palabra del Señor. Porque he amado su palabra. Porque he amado lo que Él dice. Mientras otros no, yo lo he amado. Mientras otros no quieren, yo quiero. Y eso es una diferencia. Y vaya que es una diferencia muy grande. Vamos a darle gracias al Señor. Dios es eterno y para siempre, centro de equidad, es el centro de tu reino, tu trono, Dios es eterno y para siempre, centro de